ciudadanos del cielo, bienvenidos nuevamente a mi canal de Hablando la Verdad en Amor. Agradecida con cada uno de ustedes por seguirme en las redes sociales. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante y además es muy bonito sobre si debemos realmente adorar, alabar, pedir, esperar, sí o no en la Virgen María. ¿Ustedes qué creen? ¿Será que sí debemos pedirle a ella, confiar en ella, esperar confiadamente en ella? Antes de empezar, quiero que ustedes sepan que yo vengo de una familia católica. Mis abuelos, tatarabuelos eran completamente católicos. De esas abuelas que tenían imágenes en toda su casa, en las habitaciones, y a cada imagen le tenían un cirio, una veladora, y adoraban y veneraban completamente a la Virgen María. Pero hoy quiero que hablemos sobre ese tema y saber qué nos dice el Dios, qué nos dice la palabra de Dios, qué nos dice la Biblia, qué nos dice la palabra de Dios al respecto. Si debemos también de verdad pedirle, orarle y esperar confiadamente en la Virgen María. Pero miremos primeramente quién era la Virgen María bíblicamente y qué nos enseña bíblicamente. La palabra o la Biblia nos enseña que la Virgen María era una mujer, era una joven virgen comprometida a casarse con un carpintero llamado José, descendiente de David. José era un hombre temeroso de Dios. Ella también era una mujer temerosa de Dios, para que vayamos aprendiendo. Pero realmente a muchas personas nos asombra saber que la Biblia en realidad contiene poca información sobre María. Menciona algo sobre su personalidad y absolutamente nada sobre su apariencia. La Biblia no nos dice nada de cómo era María, si era delgada, ojos grandes, si era el cabello largo, corto. No nos dice nada sobre su apariencia. Una de las intervenciones más largas que hace María en la Biblia está en el libro de Lucas, capítulo 1, del versículo 45 al 55, donde María alaba a Dios. Podemos ver que era una mujer agradecida. Sus palabras muestran la profundidad de su fe, además de su alto conocimiento de la palabra de Dios. Cuando el ángel Gabriel le dijo a María que el niño sería concebido por el Espíritu Santo, María respondió: «He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra». Y el ángel se fue de su presencia. Eso está en el libro de Lucas, capítulo 1, versículo 38. María respondió con fe y con la disposición de someterse al plan de Dios. Vemos cómo María nos enseña que era una mujer que es un excelente ejemplo de fe, obediencia, humildad y profundo amor a Dios. Nosotros también debemos tener esa fe similar en Dios y seguirle confiadamente. En toda la palabra, en la Biblia, Dios nos enseña a través de la Biblia que nosotros como seres humanos debemos buscar a Dios, alabarlo, adorarlo, venerarlo, esperar solo en Él, amarlo a Él con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma, nuestro corazón y nuestra mente. Y vemos cómo María nos da ese ejemplo, dirigiendo su adoración, devoción y alabanza solo a Dios. La Biblia en ninguna parte indica que María pueda escuchar nuestras oraciones o que pueda mediar por nosotros con Dios. Toda la palabra es muy clara. Tenemos un solo Dios y Jesús es nuestro abogado y nuestro único mediador. Por eso en 1 de Timoteo capítulo 2 versículo 5 dice: «Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre». Cuando ustedes ofrecen a la Virgen María adoración, devoción, oraciones, penitencias, están desagradando por completo a Dios. La Biblia o la palabra de Dios nos enseña que debemos adorar solo a Dios. Por eso en el libro de Mateo capítulo 4 versículo 10 dice: «Entonces respondió Jesús: Vete, Satanás, que escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás». En cierta ocasión que Jesús estaba hablando, una mujer en la multitud proclamó: «Bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste». Eso está en el libro de Lucas capítulo 11 versículo 27.
Me encanta porque nunca hubo mejor oportunidad para que Jesús declarara que María no era digna de alabanza o de adoración. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Dijo, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Esa fue la respuesta que Jesús le dio a esa mujer cuando gritó, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Él responde, antes bienaventurado los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Eso está en el libro de Lucas, capítulo 11, versículo 28. Para Jesús, la obediencia a la palabra de Dios es más importante que ser la mujer que dio a luz al Salvador. En otra ocasión, en el libro de Marcos capítulo 3, versículo del 32 al 35 dice, los que estaban sentados alrededor de él le dijeron, tu madre, tus hermanos y hermanas te buscan. Y él respondió, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban alrededor de él dijo, estos son mi madre y mis hermanos, porque todo el que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Aquí vemos cómo Jesús vuelve a declarar que solo debemos guardar la voluntad de Dios el Padre. Quien lo hace es su verdadero hermano, hermana y madre. En ninguna parte de las Escrituras Jesús o cualquier otra persona dirige alabanza, adoración o gloria a la Virgen María. En ninguna parte de la palabra lo dice. Pero ustedes dirán, bueno, pero esto es algo que yo lo aprendí de mis abuelos, esto es algo que viene de muchos años atrás. Y les voy a explicar el por qué. Pero sigamos mirando qué más nos dice la Biblia, qué más nos dice la palabra de Dios al respecto. En ninguna parte de las Escrituras Jesús o cualquier otra persona le da la alabanza, gloria o adoración a María. De hecho, Elizabeth, pariente de María, alaba a María en Lucas por la bendición de dar a luz al Mesías. No la alaba, o sea, no es ninguna alabanza inherente a María, sino por el solo hecho de dar a luz a Jesús. De hecho, después de que Elizabeth la alaba por ser la madre de Jesús, María pronuncia un canto de alabanza al Señor, exaltando su misericordia. Sabemos que María intercedió o intervino en las bodas de Caná, cuando Jesús hace su primer milagro convirtiendo el agua en vino. Aunque aparentemente Jesús la rechaza al principio, vemos cómo María instruye a los sirvientes a hacer lo que Él les diga. Ella tenía fe en Él y claramente nos enseña que debemos hacer lo que Él diga. Eso está en el libro de Juan capítulo 2 del versículo 1 al 11. Los apóstoles jamás le dieron un papel prominente a María. En la Biblia no se registra la muerte de María. La Biblia no nos enseña que debamos adorar a María, alabarla, adorarle o pedirle que nos ayude o que intervenga por nosotros. En la Biblia eso no es bíblico. Lo sé porque yo vengo de familia católica y mis tías dicen, la Virgen María intercede por nosotros. Le dicen la intercesora, si no estoy mal. Dicen, la Virgen María lleva nuestras oraciones al Padre. Eso no es cierto, por favor, escuchen, abran su corazón. Eso no es bíblico. Si eso fuera así, el mismo Jesús antes de partir nos lo hubiera enseñado, pero Jesús en ninguna parte de las Escrituras lo enseña. En ninguna parte de las Escrituras de la Biblia dice que María puede interceder por nosotros o que ella pueda escuchar nuestras oraciones. La Biblia no enseña eso. Jesús nunca le dio un trato especial a María, ni tampoco pidió a sus discípulos que tuvieran un trato especial con ella. Tampoco hay registros en la Biblia de que los cristianos del siglo I le dieran a María un trato especial y mucho menos que la veneraran. Mire, María como madre terrenal de Jesús debe ser respetada. Y es un modelo a seguir por su fe, por su amor.
como también muchos hombres de Dios que lo hicieron. Está Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, Daniel. Ellos fueron hombres temerosos de Dios, que buscaban de Dios, amaban su palabra, conocían la palabra de Dios. Pero eso no significa que nosotros los adoremos o que le pidamos a ellos. ¿Quién fue Abraham? Abraham es el padre de la fe. ¿Y acaso por ser el padre de la fe debemos pedirle a Abraham, por favor, ayúdenos? Abraham, sálvanos. Abraham, intercede por nosotros, cuando nuestro mismo Dios Padre nos enseña en la palabra: aquí les dejo a mi hijo, a mi amado, al que él ama, para que por medio de él vengan a mí. Yo ya les he dicho, Jesús es nuestro único abogado, es nuestro único intercesor. Nosotros vivimos a través de Jesús para nuestro Dios Padre. Por favor, mire, yo estoy segura que la Virgen María diría lo mismo que los ángeles del cielo. Adora a Dios, no haga eso, adora a Dios. Dios es el único dueño de toda la alabanza, de toda la gloria. Por eso a mí me duele el alma. De verdad me duele, porque yo tengo mucha gente que amo, que son mi familia, y veo cómo todo el tiempo arrodillados oran, amigos, vecinos que les tengo aprecio, les tengo cariño. Y yo, como le decía yo a Dios, Dios mío, o sea, este tema es difícil, pero solo tú, Señor, abrirás la mente y el corazón de cada una de esas personas que están escuchando este video, porque no es fácil. Este tema viene de muchos siglos atrás. Ahora les voy a decir desde cuándo empezó la veneración a la Virgen María. Desde cuándo estamos molestando a Dios con esto que nos han enseñado. Ahora hablemos de la Inmaculada Concepción. Una piedra de tropiezo y caída para muchos. Ay de ellos que han engañado al pueblo enseñándole cosas falsas y haciendo que el pueblo peque delante de Dios. Y si pecan, pecan por ignorancia, porque lo que les decía, ustedes pecan porque ustedes no leen la palabra de Dios. El verdadero evangelio, la verdadera palabra de Dios está escrita en la Biblia. El Señor nos enseña con tanto amor y con tanta paciencia en cada uno de esos libros que tiene la Biblia, enseñándonos: mire, no se dejen engañar. Pero realmente hemos hecho todo lo contrario. Mis videos van dirigidos no a gente cristiana. Ellos ya conocen mucho de Dios y ya saben cómo buscar a Dios. Mis videos van dirigidos a ustedes, a las personas que no conocen a Dios, a esas personas que nunca cogen la Biblia para leerla. Yo vengo de ahí. Yo vengo de un pueblo donde veneran a la Virgen María más que a Dios, donde la buscan. Estoy rodeada de gente acá donde yo vivo, todo el mundo, y la Virgen María, y tal cosa gracias a la Virgen María. Dios mío, yo digo, ¿cuándo van a despertar de esa mentira? Y me duele en el alma que las personas que aparentemente dicen que conocen la palabra de Dios, enseñan al pueblo a hacer iniquidad, a hacer lo incorrecto delante de los ojos de Dios, porque no enseñan la verdad. Yo tengo amigos sacerdotes, tengo conocidos sacerdotes, y ese tema a mí me mueve mucho las fibras del corazón. Porque yo digo, si conocen la palabra de Dios, si conocen la voluntad de Dios, ¿por qué enseñan al pueblo mentiras, falsedad, alejándolos de Dios? Y ustedes mismos son responsables de eso, porque no disponen su corazón, porque no buscan de corazón a Dios, porque no leen la palabra de Dios y mantienen creyendo en falsedades, en doctrinas falsas, en religiones falsas, donde les enseñan lo incorrecto. La palabra no dice que debamos adorar a la Virgen María. La palabra es muy clara y se los he dicho desde un principio, desde que empecé a grabar.
Nosotros vivimos por medio de Jesús para nuestro Dios Padre y solamente a Él debemos adorar y alabar. Y eso es lo que nos ha enseñado nuestro Dios Padre y que lo que nos ha enseñado nuestro Señor Jesucristo en toda la palabra. Adora a Dios, alaba a Dios, venera a Dios. Hablemos ahora sí de la Inmaculada Concepción. Centrémonos en ese tema sobre la Inmaculada Concepción, lo que les decía. Hay de ellos que han hecho pecar al pueblo, y yo sé, y ellos saben de quién estoy hablando. Ustedes saben yo de quién estoy hablando. Hay de ellos que han hecho pecar al pueblo. La enciclopedia online, la enciclopedia católica online reconoció, eso está en lo que voy a decir está en la enciclopedia online. Ella reconoció lo siguiente, voy a abrir paréntesis. No es posible extraer de la Escritura pruebas directas, categóricas ni concluyentes sobre el dogma de la Inmaculada Concepción. Se trató, por lo tanto, de una enseñanza católica, mas no bíblica. La Biblia no nos habla de la Inmaculada Concepción. Es algo que el ser humano ha inventado, ha creado. Se ha dejado engañar del enemigo, de Satanás, y parece que le ha gustado. Y eso mismo lo ha enseñado a las demás personas, lo ha enseñado a mucha gente, porque ustedes no se imaginan la cantidad de vírgenes Marías católicas que existen a nivel del mundo, y no sé si también de pronto de otras religiones. Por tanto, la Virgen María no tuvo una Inmaculada Concepción. La Biblia no sugiere que el nacimiento de María fuera otra cosa más, no fuera otra cosa sino aparte de un nacimiento normal. La Biblia no enseña que María estuviera libre del pecado. Por eso en Romanos capítulo 5 versículo 12 dice, lo voy a leer. Así como el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, pues todos pecaron. Incluso María reconoció que era pecadora cuando ofreció el sacrificio para el perdón de los pecados que según la ley de Moisés debían ofrecer las madres. Eso está en el libro de Levítico capítulo 12 versículo del 2 al 8 y también está en el libro de Lucas capítulo 2 del versículo 21 al 24 para que lo lean. Era algo que era una ley en ese entonces de Moisés que toda madre que tenía a su hijo tenía que hacer. Léanlo. Dios describió a María, la madre de Jesús, como muy favorecida. En el libro de Lucas capítulo 1, en el libro de Lucas capítulo 1 versículo 28, el ángel entró donde estaba ella y le dijo, alégrate muy favorecida, el Señor está contigo, bendita tú entre las mujeres. La frase muy favorecida viene de una sola palabra griega que esencialmente significa mucha gracia. María recibió la gracia de Dios. La gracia es un favor inmerecido. Es decir, la gracia es una bendición que recibimos a pesar de no merecerla. María necesitaba la gracia de Dios y también un Salvador como el resto de nosotros. María misma lo entendió cuando declaró en el libro de Lucas capítulo 1 versículo 47, dijo, y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador. La Virgen María, por la gracia de Dios, reconoció que necesitaba el Salvador. La Biblia nunca dice que María era alguien diferente, excepto un ser humano que Dios escogió para utilizarlo de manera extraordinaria. María debe ser para nosotros un ejemplo a seguir. Ahora, María se mantuvo virgen hasta el nacimiento de Jesús. La idea de la virginidad perpetua de María no es bíblica. De hecho, después de que Jesús nació, después de que María dio a luz a Jesús, José conoció a María y ellos tuvieron más hijos. De hecho, Jesús tiene 4 medios hermanos, que es Santiago, José, Simón y Judas. Dice en Mateo capítulo 13, versículo 55, dice, ¿no es este el hijo del carpintero?
¿No se llama su madre María y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? Y Jesús también tuvo varias hermanas, aunque bíblicamente no se sabe cuántas ni quiénes son, cómo se llaman. Y lo encontramos en el libro de Mateo capítulo 13, versículo 56, que dice: ¿no están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Vemos que eso de que la virginidad perpetua también es algo que se han inventado, no es bíblico, no es cierto. Dios bendijo y favoreció a María dándole varios hijos, lo que en esa cultura indicaba la bendición de Dios sobre una mujer. Por eso destapen sus oídos, yo siempre les digo, destapen sus oídos, dispongan su corazón a Dios. Las expresiones Madre de Dios no aparecen en la Biblia. No aparece en la Biblia las expresiones Madre de Dios. La expresión Reina de los cielos aparece en la Biblia, pero no se refiere a María, sino a una diosa falsa a la que adoraban los israelitas apóstatas. Eso está en el libro de Jeremías, capítulo 44, versículo del 15 al 19. Ahora miremos por qué empezó la devoción a la Virgen María, cómo empezó todo a la Virgen María. Los primeros indicios de devoción a la Virgen María empezaron a finales del siglo IV de nuestra era. Siglo IV de nuestra era, o sea, ya se pueden imaginar la cantidad de años y años que han pasado, que vienen con la idea de la adoración y la veneración a la Virgen María. En ese tiempo, la Iglesia Católica se convirtió en la religión oficial del Imperio Romano. Como resultado, muchas de las personas de origen pagano, o sea, personas que adoraban a otros dioses, que adoraban imágenes y estatuas, se hicieron cristianos, pero solo de nombre. Muchos miembros de la Iglesia llegaron a la conclusión de que si Jesús era Dios, entonces la Virgen María era la Madre de Dios. En el año 431, el Concilio de Éfeso proclamó oficialmente que María era la Madre de Dios. Ya lo proclamaron oficialmente como la Madre de Dios. Yo les dije anteriormente que la palabra no dice, que no está la palabra o la expresión Madre de Dios. Después de ese concilio se extendió la mariolatría, o sea, la veneración excesiva a María, porque le dieron un papel importante, o sea, dijeron, es la Madre de Dios, y fue ahí donde empezó la mariolatría, la veneración excesiva a la Virgen María. A medida que las personas de origen pagano se unían a la Iglesia, las imágenes y representaciones de la Virgen María fueron sustituyendo a las diosas en las cuales ellos adoraban, y veneraban. Y poco a poco, por ejemplo, como la diosa de la fertilidad, que es Diana para los romanos, o la diosa Isis. Ya un año después, en el año 432, el Papa Sisto III mandó a construir una iglesia en honor a la Madre de Dios. Una iglesia. O sea, mandaron a hacer una iglesia en honor a la Madre de Dios. La hicieron cerca donde estaba anteriormente un templo que existía, que era en honor a la diosa Luciana, que es la diosa romana del nacimiento. De esta manera se fueron fusionando poco a poco todas aquellas imágenes, idolatrías que hacían a de otros dioses, a becerros, a diosas de la luna, de la fertilidad, la fueron sustituyendo por imágenes a la Virgen María. De esta manera es como han venido venerando o haciendo que la Virgen María la conviertan en una diosa o una santa a la cual deben adorar, idolatran y veneran. Pero existen muchas clases, por eso existen muchas clases de vírgenes católicas a nivel del mundo. O sea, no se sabe con total exactitud cuántas vírgenes católicas existen en todo el mundo o de otras iglesias. Todos los ídolos que nos enseña la Biblia, dioses extraños y ajenos por las cuales provocaban la ira de Dios, se fueron fusionando en imágenes y estatuas de la Virgen María y en santos, porque sabemos que no únicamente se venera y se adora a la Virgen María, sino también a cualquier cantidad de santos. Y todo eso lo han enseñado completamente a la humanidad, exponiéndonos a la ira de Dios. Por eso hoy en día yo digo, si tantas personas, sacerdotes, obispos, papado,
que se supone que conocen la palabra de Dios, que están todo el tiempo en eso, buscando, escudriñando la palabra de Dios, ¿por qué permitieron y por qué siguen con esa mentira tan grande de enseñarle una doctrina falsa al pueblo? Y ellos saben perfectamente que eso los expone a la ira de Dios. Dios es un Dios celoso. Dios es un Dios que no le da su gloria, su honra a nadie, y menos a imágenes, menos a estatuas, porque Él dice, solo yo soy Dios, solo soy yo. Por acá escribí algo. Yo soy el Señor y fuera de mí no hay quien salve. Isaías 43:11. Dios es un Dios que solo espera de nosotros toda nuestra adoración, toda nuestra veneración. En ninguna parte de la Biblia nos enseña que nosotros debamos arrodillarnos, adorar imágenes, estatuas, o creer en otros dioses, o creer en santos, pedirle a la Virgen María, al santo San Pepe, a tantos santos que se ha inventado la sociedad y la misma religión católica, porque así es. No, yo sé que esto no es un trabajo mío de hacer que ustedes crean o no crean en esto. Eso es un trabajo exclusivamente del Espíritu Santo de Dios, porque sabemos que Dios le da el conocimiento al que quiere. Solo de Él es la verdad, solo de Él viene la bendición y solo Él conoce el corazón sincero, aquellas personas que se acercan a Él, aquellas personas que realmente quieren conocer la verdad de la palabra, la verdad de todo esto que estamos viviendo, y se han sido engañados por muchas doctrinas, por falsos profetas incluso, por falsos pastores que a través de tantos años han venido engañando al pueblo. Yo los invito a que sigan, a que se suscriban a mi canal, a que le den like y no se pierdan ninguno de mis otros videos. Hasta un próximo video. Bendiciones, ciudadanos del cielo.